Buenas noches, amigos de todo el país. Con ustedes nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, con nuestra invitación para que nos acompañen durante toda esta hora, en donde primero analizaremos el discurso, trascendental discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional de Rendición de Cuentas por el ciudadano presidente Luis Abinader, y luego sostendremos una conversación con nuestro economista invitado de siempre, el doctor Antonio Siriaco Cruz. Buenas noches, señor TH. Buenas noches, Georgie. Buenas noches a mis amigos. Efectivamente, ayer yo estuve trabajando en el canal 32 de Miguel Medina, junto con Indira Navarro y Ricardo Nieves, y más tarde con Roberto Monclús. Y estuve atento al discurso del presidente, muy atento, tomando notas. El presidente comenzó a hablar a las 10:30 de la mañana y terminó pasada a las 12:30 aproximadamente. Fue un discurso no tan largo como en otras ocasiones, bastante voluminoso, tenía 56 páginas, pero fue un discurso bien pronunciado, bien estructurado, y el presidente se nos presenta nueva vez como un gran decidor, para no decir como un gran orador, pero sí un buen expositor, un gran expositor, y que maneja muy bien los conceptos, que maneja muy bien sus expresiones, que ha aprendido mucho. Si usted coloca al señor candidato Luis Abinader y luego observa al presidente Luis Abinader en el manejo del lenguaje visual, en el manejo de sus palabras, se da cuenta que hay una diferencia muy grande, muy grande. Creo que es uno de los mandatarios que mejor ha manejado el teleprompter, por ejemplo, maneja con soltura, con holgura, se mueve de un lado hacia otro, pero más allá de eso, el presidente ofreció una serie de números de cómo marcha la economía, y no solamente habló de lo que hizo el año que le corresponde, este año, porque una rendición de cuentas es del año que ha transcurrido. No, el presidente, como era lógico, como era de esperarse, se fue mucho más allá de cuántas obras ha terminado el gobierno, cuántas obras están en ejecución y cuántas obras promete terminar antes que llegue a su fin el cuatrenio. Alguien dirá, y yo también lo digo, que el discurso hubo un matiz reeleccionista, y no podía ser de otro modo tampoco, porque en 2 meses son las elecciones, un poco más de 2 meses, y si usted pone el triunfo de las elecciones de mayo, que fue un triunfo avasallador, luego coloca este discurso y luego ve las encuestas, miren, el presidente se ha disparado en términos de su popularidad. Si rondaba un 60, ahora sobrepasa ese 60. Alguien me dijo hoy que el presidente estaba rondando el 70%. ¿Cómo? 70%, sí. Luis Abinader ganará las elecciones con más de un 60%. Porque el pueblo dominicano está convencido de que está bien protegido, de que el presidente ha hecho lo que ha debido hacer, que Luis Abinader se ha comportado como un verdadero estadista, que se ha ganado un liderazgo en la sociedad dominicana, que ha ganado un liderazgo
en la región, y que hoy la República Dominicana está posicionada como uno de los países más seguros, uno de los países donde la inversión extranjera está garantizada, donde hay un Estado democrático de derecho de verdad, donde hay un mandatario que está trabajando para que en este país las cosas funcionen cada vez mejor, y que la obra de gobierno del presidente no ha concluido. Terminará en 4 años, porque así lo establece la Constitución de la República, pero sin duda el mandatario está empeñado en sacar a este país del hoyo fiscal en que fue sumergido durante los gobiernos pasados. Y fue enfático. Y además, como el presidente habló de los valores, Alguien me dijo ayer, no, que el presidente no trató el tema de la reforma fiscal, que no trató el tema de la justicia. Bueno, es que ese tema, por ejemplo, que habrá que hacerlo, pero el presidente no tenía por qué hablar sobre eso. Que el presidente no ha hablado de las 3 causales, el presidente no tenía por qué hablar sobre el tema de las 3 causales, porque todavía estuviera hablando. Si el presidente trataría todos los temas que a la gente le hubiera gustado escuchar, todavía estuviera hablando, y eso es imposible. El mandatario se concentró en lo que establece la Constitución de la República. Por otro lado, el hecho de que una parte de los legisladores de la oposición no acudieran, no les restó nada al discurso, no les restó nada al acto político que era ese, no les restó nada a la rendición de cuentas. El presidente fue convincente, con un discurso que le dio fe y esperanza al pueblo dominicano. Como ha dicho Luis Abinader en otras ocasiones, yo he llevado certidumbre en medio de la incertidumbre, solamente de este país, sino del mundo. Y eso ha hecho el presidente. Ahí está el éxito, el trabajo, la dedicación y el empeño por sacar a este país de la miseria, de la pobreza y conducirlo hacia el desarrollo. Yo no tengo ninguna duda, mis amigos. Yo, que estuve trabajando ayer, que observé la fuerza, la energía, el empeño, el entusiasmo que irradiaba el presidente de la República, terminé por convencerme de que efectivamente Luis Abinader ganará las próximas elecciones en primera vuelta con mucho más del 50%. Yo siempre puse como el número mágico 54, pero por lo que veo y por lo que dicen las encuestas, será mucho mayor. La pela del 18 de febrero será similar o mayor en las elecciones de mayo, tanto en el plano congresual como en el plano presidencial. El PRM ganará sin duda la mayoría de las senadurías y obtendrá mayoría en la Cámara de Diputados. Alguien dice, no, que eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Si esa es la decisión del pueblo dominicano. Sí, igual lo que pasó en El Salvador, que el 84% de la gente, del pueblo, votó por Nayib Bukele, que eso no es bueno. Que de 60 senadores, diputados tienen 53 o 54. ¿Por qué no es bueno? Si se hizo dentro de un marco democrático, si es una decisión del pueblo. Igual pasará aquí. Es el pueblo dominicano que está convencido de que no se puede mirar hacia atrás, de que hay que seguir hacia adelante, de que hay que seguir trabajando, que es mucho lo que falta por hacer y que el país está en buenas manos. Está en las manos del presidente Luis Abinader. Todo eso lo capté yo en el discurso. Y más adelante hablaremos con Antonio Siriaco Cruz, que maneja al dedillo el tema económico y que podrá orientar al país sobre las cifras que presentó el presidente en su discurso. Bueno, después de lo que has dicho, solamente... ¿No tuviste el discurso? Claro, me resta decir que ese discurso estremeció. ¿Dónde tú estabas? Yo estaba buscando ayer, no te vi. No, yo
viéndolo en mi casa. Y yo trabajando. Televisión. Y yo trabajando. Pero ese discurso estremeció al país. Sin duda. Sin duda. Convenció, como tú dices. Un discurso bien leído, un discurso bien actuado. El presidente Luis Abinader se ha convertido en un maestro de la oración, de la exposición, no hay duda. Y el contenido del discurso, pues, ahí están los datos, señores. Es que hoy vivimos en un país totalmente distinto al que el presidente Luis Abinader heredó en el 2020. La voluntad, la capacidad de trabajo, la inteligencia política y emocional del presidente Luis Abinader, puesta en práctica en su ejecutoria como gobernante, ha dado los resultados. Señores, este país es otro. Y el presidente hizo hincapié en el tema de la corrupción y la impunidad, que si bien es cierto que no ha desaparecido por completo, se ha disminuido de manera considerable en la República Dominicana. Ya esos escándalos, ya ese asalto, ese saqueo a los recursos del Estado no se producen en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader, desprendiéndose incluso del derecho que tenía de haber asignado o designado a quien él quisiera como Procurador General de la República, prefirió escoger a una persona independiente, precisamente mandando un mensaje, una señal a los que pertenecen, a los que iban a formar su gobierno, de que había que actuar respetando los derechos de los ciudadanos, pero más aún respetando los dineros del pueblo. Luis Abinader se consagra, no con este discurso, con su actuar, con su actuación como presidente de la República, como uno de los presidentes de mayor trascendencia que ha tenido la República Dominicana. No tengo dudas de que el próximo 19 de mayo, el presidente Luis Abinader y los candidatos a diputados y senadores del Partido Revolucionario Moderno barrerán en las elecciones establecidas para ese día. Te voy a decir antes de irnos a la pausa, que la exposición del expresidente Leonel Fernández recibió un rechazo casi total de parte de la ciudadanía. Estuve viendo una encuesta, justamente se valoró el discurso del presidente Fernández y el rechazo es increíble. La tasa de rechazo del presidente Leonel Fernández sigue aumentando. Lejos de bajar, ha aumentado por su actitud, que ha sido poco inteligente. Yo creo que ustedes sepan eso, mientras aumenta el rechazo hacia Leonel Fernández, en esa misma proporción aumenta también el nivel de aceptación del presidente Luis Abinader. La oposición está derrotada de antemano. Y ellos lo saben. No, por supuesto que sí, porque tienen sus propias mediciones. Por eso están tan desarticuladas, por eso están tan atomizadas, no saben qué hacer, no saben cómo bajar lo negativo del presidente Abinader. Están en una situación realmente delicada, muy delicada, excesivamente delicada. Y yo no creo que haya ninguna posibilidad de un entendimiento entre ellos. Bueno, de hecho ya el plazo se cerró, ¿no? No, pero no importa. Ellos pueden hacer algún tipo de acuerdo, pero lo que quiero decir es que ya como que se trazó la línea. Alguien me dijo hoy que posiblemente el candidato del PLD renuncie, ¿no? Lo cual también será otra locura, porque renunciar ¿para qué? No va a apoyar, el PLD no va a apoyar a Leonel Fernández, ni Leonel Fernández va a apoyar al PLD. Y cambiar el candidato a estas alturas, ¿a quién podría buscar el PLD? No creo que puedan construir un candidato en lo que resta de la campaña. Por eso te digo, está cada vez más desarticulado, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo.
Tenemos que hacer la pausa. Al regreso estaremos conversando con el economista Antonio Siriaco Cruz. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que
Bien, amigos, el presidente de la República, Luis Abinader, en su rendición de cuenta ante el Congreso Nacional reunido en Asamblea Nacional, expuso todos los logros obtenidos por su gobierno, no solamente durante el año 2023, sino durante los casi 4 años en que ha dirigido los destinos de la nación. Sobresale en ese discurso el aspecto de la recuperación económica que ha experimentado la República Dominicana. Para analizar este aspecto, tenemos una autoridad en la materia, un colaborador permanente nuestro. Me refiero al doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Juan, Georgie. Siempre es un placer estar con ustedes, básicamente para comentar, como ya tú lo has señalado, el discurso del señor presidente ante la Asamblea Nacional. Yo quiero preguntarte, Antonio. Hace un par de días, el economista Arturo Martínez Moya escribió un artículo en el periódico Hoy diciendo que el triunfo del PRM tiene una característica económica y ofrece cifras de por qué el PRM ganó esas elecciones tan ampliamente. Y dice que las razones no solo son políticas, sino tienen una explicación económica. Yo pregunto, ¿estamos también, como dijo el presidente de la República en su discurso, vamos en buen camino, como dijo el presidente de la República? ¿Se puede creer todo lo que dijo el presidente de la República con relación al manejo de la economía de la República Dominicana, con relación incluso a lo que estaba pasando en otros países de la región? Mira, tú sabes que generalmente uno hace una especie de análisis, el por qué. Muchas veces el tema político y económico, y en este caso económico, puede tener repercusiones en la política. Y yo he llegado a la conclusión que lo que se ha valorado, y cuando uno observa ese porcentaje que sacó el PRM, un porcentaje extraordinario en términos de la cantidad de síndicos, alcaldes, en este caso alcaldesa, y uno observa que quizás lo que se ha valorado es cómo se ha gestionado la economía durante estos últimos 3 años. Y digo eso, y hago mucho énfasis, Juan y Georgie, porque la economía dominicana ha estado muy propensa en estos últimos años a choques externos, y la economía mundial incluso no ha sido la mejor, o sea, su desempeño. Entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces eso ha tenido una repercusión muy positiva en los resultados políticos y electorales? Y uno llega a la conclusión de que hay un tema de gestión. Lo que se ha valorado con respecto a las economías del mundo es cómo los gobiernos han gestionado las crisis y los choques externos. Por ejemplo, te voy a poner una situación que se dio dentro del contexto pandémico. Este fue uno de los primeros países donde se vacunó a la población. Y el proceso de vacunación sirvió como un mecanismo de reapertura rápida de la economía. Mientras otras economías estaban cerradas, mientras otras economías estaban en una situación que la gente estaba confinada, sin embargo, el proceso de vacunación permitió una reapertura, y eso hizo posible entonces que la economía dominicana en el año 2021 tuviera un crecimiento del 12.3% en términos incluso del crecimiento de la economía. Eso hizo que la República Dominicana fuera uno de los primeros países en recuperar su capacidad de generación de riqueza. Por eso es que en un momento determinado, y el discurso del señor presidente se inicia hablando de la economía, diciendo que la economía en el año 2020, el Producto Interno Bruto era 78.000 millones de dólares, y en el año 2023 de 120.000 millones de dólares. Eso hizo posible que el crecimiento, el PIB per cápita, es decir, lo que nos correspondería a cada uno de nosotros, si el Banco Central repartiera
el PIB entre cada ciudadano pasó de $8.000 a $11.000. Lo que te quiero decir es que eso es un proceso que no se dio en todos los países. Por eso es que en ese artículo del doctor Arturo Martínez Moya habla que no solamente lo político influye, sino también lo económico. Pero yo diría, más que lo económico, sino cómo se gestionó todos esos procesos y esos choques externos. Luego viene el tema, en el 2022 estalla la crisis, la guerra, Rusia y Ucrania. ¿Qué eso trajo como consecuencia? Bueno, que la República Dominicana, por las características mismas de la economía, comenzara entonces a impactar los precios del petróleo, los precios del gas natural, los precios del carbón, y eso hace que la inflación comenzara a aparecer. ¿Qué ocurre entonces? Que a partir de allí el Banco Central comenzó, viendo y tomando en consideración los movimientos de la política monetaria en Estados Unidos, a hacer un manejo de la economía y tratar de que la inflación convergiera a su meta de inflación. Y eso se logró. Se logró en el año 2023, a pesar de que la economía creció menos, pero es como que tú hablas de un aterrizaje suave. ¿Qué significa en economía un aterrizaje suave? Significa que tú converges la inflación a su meta, tú no destruyes empleo y la economía termina creciendo, quizás no el crecimiento que tú esperabas, pero un crecimiento positivo. Eso yo creo que fueron elementos, esa forma de tú gestionar la crisis, sin perder el dinamismo que la economía dominicana había tenido en años anteriores. Y eso yo creo que se valoró en ese sentido. ¿Se puede decir entonces que el control de la inflación ha sido el principal logro económico obtenido por el gobierno de Luis Abinader? No solamente el control de la inflación, hay un elemento que el presidente mencionó en su discurso, que fue la inversión de 147 mil millones de pesos en proteger a aquellos grupos que estaban expuestos a la crisis. ¿Qué significa eso? Significa, ¿y qué significó eso? Que los grupos vulnerables, que de una forma u otra se veían que iban a ser muy impactados por el tema de la crisis, claramente fueron protegidos. O sea, los programas sociales, el mismo precio de la gasolina que se congeló durante mucho tiempo. Mira, si eso no hubiese ocurrido, los niveles de inflación en la República Dominicana hubiesen sido no un 9 ni un 3, sino un 15. Entonces, eso es una forma, entiendo yo, de gestionar una crisis y de que esa crisis tú blindara a una parte importante de la población dominicana. De manera que yo creo que más allá de que la inflación disminuyera, también hubo un tema de tú proteger a aquellos grupos que estaban expuestos a esas crisis. El subsidio eléctrico, por ejemplo, perdóname Juan, sí. El subsidio eléctrico, que si bien es cierto que se incrementó, pero había que hacerlo. Pero eso... Y lo contrario, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Qué hubiese pasado? Claro. Eso responde a la satisfacción de un 99% de la demanda de consumo eléctrico en el país. Claro, y no solamente eso, sino que no solamente eso pasó en la República Dominicana. Casi siempre, generalmente, cuando ocurren estos fenómenos y esos choques, como decimos los economistas, que se incrementa el precio del petróleo o se incrementó el precio del gas, que eso tiene un impacto en las tarifas de energía, eso tú tienes que proteger a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, el caso de Europa. El caso de Europa, que tuvo un impacto muy directo porque estaban bastante bien, dependían mucho del gas natural de Rusia, eso impactó. Economías, señores, como la economía alemana, que está en un proceso incluso de recesión. O sea, algo insólito, una economía que prácticamente es la locomotora de Europa, sin embargo, hoy está en una recesión. De manera que yo creo que en el caso de la República Dominicana, hay, quizás si a mí me dicen cuál ha sido el éxito en estos últimos 3 años del presidente de la República, yo te puedo decir que ha sido gestionar de manera correcta la economía dentro de un contexto de una economía mundial que se caracteriza por la incertidumbre. Bien, tenemos que hacer una pausa. Bueno, así es. Vayámonos después del cambio.
Ahora de eso seguimos conversando con el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que por cierto el presidente le dedicó mucho tiempo a la educación en sentido general, pero particularmente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que miraste este detalle. El presidente no estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el presidente de Opopia al fin estudió en universidades privadas, tanto del país como en extranjero. Sin embargo, es de los últimos presidentes quien más ha invertido en la UAS, quien más ha invertido en la educación superior de la República Dominicana. Pero déjame decirte algo antes de ir a la pausa. Tú sabes que su papá, creo que son 6 hermanos, y fue el único que estudió. Y vino de Santiago. Y estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y llegó a ser vicerrector administrativo. Sí, claro. Yo pienso que también eso es una especie y tiene una historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y eso se agradece. Qué bueno. Y gran parte, incluso, pienso yo, de todo ese proceso que ha tenido su familia, también se lo debe a ese proceso de movilidad social que da la UAS. Pues yo creo que el presidente de la República mira una cosa está reconociendo eso. Una cosa curiosa, Antonio, que el presidente y la familia del presidente tienen una universidad. Claro. Sin embargo, Luis Ávila no está invirtiendo en la Universidad de la Familia, sino en la Universidad del Estado Dominicano. Claro. Lo cual marca una diferencia también. Y déjame decirte lo siguiente. Yo recuerdo, yo estaba en la inauguración del centro UAS-Baní. Yo creo que el presidente dio un discurso muy interesante y dijo lo siguiente, dijo, miren, la inversión que hacemos nosotros aquí, en estos centros, eso es una especie de un gasto social de calidad. Eso es verdad. O sea, eso realmente, porque mira, la gente no se imagina cuando, por ejemplo, en los sitios más apartados del país, tú llevas la educación superior, que le permite a un ciudadano tener una universidad cerca, hacerse profesional, y incluso en una familia, cuando hay un profesional o hay 2 profesionales, eso implica movilidad social. Pero a eso agregar, Antonio, y perdóname que nos vayamos como a otro aspecto, a ese programa que tiene el presidente ahora de transporte escolar. Claro. La importancia que tiene eso, el significado social que tiene eso. Me relataba alguien que vio en una parada de esos autobuses a un grupo de niños y niñas esperando el autobús. Tú llegó, los niños se sientan, hay una persona que los acomoda, que los ayuda, que está entrenado y preparado incluso. Ya no andan en una motocicleta exponiéndose a un accidente, a una cosa. Si eso tiene un valor extraordinario, y yo no creo que hayamos ponderado correctamente la inversión que está haciendo el gobierno en el transporte escolar. Sí. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos en breve con el doctor Antonio Siriaco Cruz.
como diría Luis el Terror Díaz, tanto Giorgi como yo, como que nos fuimos con toda la sed a la tinaja. Debimos comenzar este programa y esta conversación contigo preguntándote ¿qué te pareció el discurso del presidente en sentido general, como pieza oratoria, como declaración final, porque esta es la última de este periodo? Correcto. ¿No? Rendición de cuentas. Entonces, tú que lo viste, que posiblemente tenía un lápiz a mano y apuntando algunas cosas, ¿qué te pareció? Y a partir de ahí, pues entonces podemos hacer una evaluación ya. Fue un discurso que se inició a eso de las 10:30. 10:30, sí, 10:31. Y terminó eso de las 12:25. Sí, exactamente. Casi 2 horas. Sí. Y un discurso que tenía, creo que 56 páginas. 56 páginas. Entonces, y es una pieza, vamos a decir, de rendición de cuentas, donde si tú observas, el presidente fue muy optimista y tenía razones, porque la gente siempre dice, no es como tú comienzas, sino como se termina. Si tú analizas, generalmente el año 2020, un año donde todo el mundo estaba confinado, un año donde los gobiernos, los dos que tuvieron que endeudarse. Y todos los gobiernos se endeudaron. Sin embargo, cuando tú analizas hoy, por poner un dato, el endeudamiento público, bueno, ha habido una reducción con respecto al PIB. Tú puedes decir, mira, hay todo un tema todavía que hay que resolver, que es el tema de los intereses que se acumulan, pero en términos de la cantidad, la deuda consolidada, incluyendo la del Banco Central, con respecto al Producto Interno Bruto, ha habido una reducción de 2 puntos porcentuales. Eso es un logro. Entonces, claramente el presidente tuvo que exhibir eso. El caso, por ejemplo, de las calificadoras de riesgo, que generalmente están calificando la deuda de la República Dominicana, la posibilidad que tiene un país de pagar o no los compromisos que tiene ya con sus acreedores, y te mejoran la calificación de riesgo. Esos son datos. El tema del empleo. El tema, por ejemplo, el tema de las zonas francas, que se benefició mucho de un crecimiento importante que hay en Estados Unidos, y a su vez, como gran parte de nuestras zonas francas exportan a Estados Unidos, pero hubo un crecimiento de las exportaciones de zonas francas, sumamente importante. Entonces, la inversión extranjera. Ahí voy. Todo el clima, dentro de ese contexto que estamos viviendo, un clima donde la política, vamos a decir, quieras o no, tú puedes criticar a los partidos políticos en la República Dominicana, pero se ha establecido cierta tranquilidad de realización incluso de elecciones, en los plazos, en los tiempos. Fíjate que en el año 2020 se suspenden unas elecciones municipales y no pasó nada. Todo eso, en cierta manera, le da consolida realmente la capacidad que tiene la República Dominicana para el inversionista extranjero. Pero si tú a eso le sumas que hay indicadores importantes de instituciones como Transparencia Internacional, que te dicen, mira, la República Dominicana ha mejorado su posición con respecto a los rankings, la corrupción ha bajado en la República Dominicana, el tema de la transparencia, todo eso hace que la inversión extranjera fluya. De manera que son indicadores y datos que de una forma u otra... ¿Y el tema del empleo, Antonio? Mira, el tema del empleo... El presidente fue enfático también en tratar... Porque déjeme decirle que el presidente tocó y dio datos que todavía no aparecen, datos incluso que son inéditos hasta ahora, porque no aparecen en la página web, por ejemplo, del Banco Central, parece que se lo suministraron. Por ejemplo, la población ocupada, es decir, el número de gente que está trabajando, se ha incrementado y ha llegado hasta 4.9 millones de personas. Así es. Y un dato importante, yo del presidente, que gran parte de los empleos que se crearon es de jóvenes. Que eso es un dato positivo, porque si nosotros vemos cuál es el perfil de aquellos que delinquen y que son jóvenes,
el hecho de que tú estés generando empleo y esos empleos sean básicamente para jóvenes, tú entonces estás atacando un nicho importante de aquellos grupos que se le llaman nini, que ni trabajan ni estudian y que evidentemente está disminuyendo esa brecha. Eso es un elemento sumamente importante. Pero mira, es cierto que el presidente dijo, la economía dominicana desde el 2020 al 2023 ha crecido 6.3%. Tú puedes incluso decir, no, en el año 2021 fue un efecto rebote. Vamos a decir que sí, que fue un efecto rebote y que en la práctica, y que teóricamente, técnicamente, creció no 2.3, sino 4.7. Si tú utilizas el 4.7 y lo que creció también en el 2022, 4.7, y los 2.2, aún así la economía creció un 4%. Y un 4% significa crecer cercano a un crecimiento potencial. Y otro dato que dio el presidente de la República, interesante, que fue que en enero de este año, que eso no aparece todavía en la página web del Banco Central, la economía dominicana tuvo un crecimiento de 4.6%. ¿Qué significa eso? Que ya hay un proceso importante, una vez ya tú converger a los niveles de inflación, 3.6%, y a partir del mes de septiembre del año pasado la economía comenzó un crecimiento sostenido, 4.6, 4.2, 4.7, y en el mes de enero, ahora 2024... ¿Cómo era, Antonio, la estabilidad cambiaria? Claro, 4.6, 4.6, de manera que y este año también se proyecta que la economía ya tenga un mejor desempeño en términos del crecimiento con respecto al año 2023. Pero vamos al tema cambiario. Una economía que dentro de un contexto de situaciones externas, por ejemplo, se recibieron más de 10.000 millones de dólares en turismo el año pasado, casi 10.000 millones en remesas. Oye, bien, más en este caso, 10.100 y algo. Se recibieron 4.300 millones en inversión extranjera, exportaciones nacionales alrededor de 12.000 millones. Estamos hablando que el año pasado la República Dominicana recibió alrededor de 35.000 millones de dólares en divisas por diferentes fuentes. ¿Y es verdad que somos la sexta o séptima economía de la región? Bueno, cuando tú lo mides por el PIB per cápita, en términos de poder de paridad adquisitiva, como se mide, la República Dominicana es la séptima economía de América Latina y el Caribe. Oye, a uno se sorprende, porque uno algunas veces, como uno es un país pequeño, y uno se compara con monstruos, por ejemplo, que el caso de Brasil, o el caso de México, o el caso de Argentina, que podemos ser prácticamente quizá una provincia de uno de esos países. Claro. Entonces, tú dices que si la República Dominicana, eso significa que ha habido México, Colombia, que ha habido un país enorme, un impulso importante. Y es cierto, realmente la República Dominicana está de moda. A mí, ahora que estoy viajando con mucha frecuencia, porque soy vicepresidente para México y el Caribe de la Asociación Latinoamericana de Facultades de Ciencias Administrativas, Contaduría, Economía, me encuentro con colegas, bueno, y me dicen, la República Dominicana, ustedes también dicen eso, y yo me sorprendo porque digo, bueno, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Pero el entorno en la República Dominicana, el entorno que hay, uno va a Sudamérica, por ejemplo, y hay problemas en Argentina, hay problemas en Venezuela, hay problemas en Perú, hay problemas en Ecuador. No, tan de moda estamos que el número de turistas, de cruceristas y más de 10 millones de visitantes. Más de 10 millones. Entonces todo eso genera, Georgie y Juan, cierto nivel de atmósfera positiva hacia afuera de la República Dominicana. Tenemos que ir a otra pausa. Regresamos en breve ya para el final del programa.
Doctor, en su discurso el presidente dijo que no habrá hoyos fiscales, pero además de eso habló sobre la inversión pública. Dijo que en el sur la inversión no son palabras, son hechos para que esta región salga de la pobreza. Lo que se ha invertido en Santiago, en Manzanillo, claro. Santiago se va a convertir en una metrópoli, claro. Sin duda. ¿Qué opinión le merece? Tú sabes, George y Juan, que la inversión pública ha venido mejorando desde el año pasado, incluso desde la segunda mitad del año pasado, y terminó alrededor del 2.2% del Producto Interno Bruto. Y esas obras de infraestructura que ha mencionado el señor presidente de la República, evidentemente en regiones donde tradicionalmente los niveles de pobreza han sido altos, como el caso, por ejemplo, del sur, la presa de Monte Grande, todo el desarrollo turístico en la zona de Pedernales, los hospitales, todo eso evidentemente que mejora la calidad de vida, porque son servicios públicos, al final son servicios públicos. Y eso yo creo en Santiago también hay toda una cantidad importante de inversión a nivel de transporte, teleférico, monorriel. Yo creo que todo eso va a mejorar la calidad de vida de esa zona, de manera que eso se va a seguir manifestando este año, porque creo que es un año donde el Estado va a tener más recaudación y más capacidad incluso para hacer inversión. Tú me hacías también el tema sobre el hoyo fiscal, que dice que no habrá hoyo fiscal. Y con respecto al tema de las finanzas públicas, si tú proyectas, por ejemplo, el presidente incluso mencionó y dio un dato muy cierto, que eso nosotros lo hemos incluso y le damos seguimiento. El déficit acumulado hasta ahora es de alrededor del 0.3. Si tú proyectas ese déficit en las finanzas públicas, te va a dar alrededor de un 3%, que es lo que se ha estimado en el presupuesto del 2024. Pero lo más importante de todo esto es que se da un contexto electoral. Tradicionalmente en los contextos electorales en la República Dominicana, el déficit aumenta. Fue por eso que lo dijo, porque en las elecciones pasadas, cuando Leonel Fernández dijo que tenía 44.000 millones de pesos para imponer al expresidente Danilo Medina. En el 2012. En el 2012. Ocurrió eso. O sea, creó un déficit, un hoyo fiscal, que es lo que está diciendo el presidente ahora. Aquí no se va a producir eso. No, y que esa... Sí. Los fondos públicos van a ser utilizados en la campaña electoral. El déficit en ese momento llegó casi a un 7% del PIB. Y que hubo, incluso el presidente en ese momento electo, el presidente Danilo Medina, en ese momento, tuvo que hacer una reforma fiscal. Esa fue la última reforma fiscal que se hizo en la República Dominicana en el año 2012. Entonces, cuando dijo lo del maletín. Sí, dijo que le dejaron algo vacío. Un maletín. Pues sí, lleno de facturas y papel. Por pagar. Entonces, todo eso yo creo que también es un elemento importante. Fíjate que el tema del manejo del gasto público también es un elemento que yo creo que hay que resaltar. Y uno espera que se comporte de esa manera y que este año, evidentemente, sea un año donde también las finanzas públicas, por lo menos el déficit sea el proyectado, si se sigue ese trayecto. Pero de esta pregunta fácil y que no tiene nada de capciosa, por todo lo que tú dices, por ese manejo del tema económico, es que el presidente de la República se presenta hoy como un candidato triunfante, como un candidato con un porcentaje en las encuestas bastante alto, cerca de un 60%, por todo ello. Mira, yo siempre he dicho, y se lo digo a mis estudiantes, hay ciclos políticos y ciclos económicos. El ciclo político de este momento le favorece mucho, los vientos de cola favorecen mucho al señor presidente de la República. Eso tiene una contrapartida, se hacen encuestas. Yo siempre he dicho que los datos matan al relato y los economistas hablan con datos. Eso es lo que dicen las encuestas. Y esa situación, claro, evidentemente... Eso me gusta. Tú no eres del PRM, no eres de la Fuerza del Pueblo, no eres de ningún partido, pero eres un académico, un catedrático bastante sensato. Esa es la realidad. Exacto. O sea, por ejemplo, el discurso de ayer fue un discurso lleno de información y de datos. Entonces, y sobre esa base, entonces uno dice, y todo eso se refleja en lo político. De manera que yo creo que en ese sentido
Doctor Antonio Siriaco Cruz, Avala tu posición. gracias de corazón por siempre apoyarnos. No, para mí siempre ustedes cuenten con nosotros, conmigo y con Bien, mi entorno. amigos, gracias. Nos encontramos en otra entrega de Nosotros a las 8.